Esta es una película de Louis Hay, entrevista a Greg Braden. Toma 1. Tengo formación científica. Estudié física, ciencias de la Tierra, geología. En los 60 y los 70, cuando estudiaba, no tenía cabida las cosas de las que hablamos aquí, de la posibilidad de que estamos hablando ahora, de la idea del mundo interior, nuestros pensamientos, emociones y creencias que afectan a nuestro entorno. Fue por experiencia directa que descubrí el secreto que todos saben, menos nosotros aquí, los occidentales. Casi todas las otras culturas, desde los monasterios de Egipto, el Tíbet e India, hasta Bolivia y Perú, las tradiciones andinas, todos saben que nuestra experiencia interior afecta al mundo. Y nuestra ciencia lo ha ignorado. No estaba permitido históricamente. Como científico busco respuestas alrededor. Así que viajé a esos sitios, a monasterios, a esos países. Conocí en persona a gente que practicaba las tradiciones que enseñaba Luis y los otros autores con quienes tengo el honor de compartir esta información. Comprendí que la ciencia se había equivocado en esto. Aquí es donde se equivocó, en dos sitios. La ciencia moderna ahora está rectificando, pero el primero es que el espacio no está vacío como creíamos, sino que este vacío está lleno de una esencia viva que empezamos a entender ahora. Y número 2, está demostrado que nuestras experiencias internas influyen en el mundo a través del espacio, de ese espacio. Entonces fue en esos monasterios, hablando con indígenas, corazón con corazón, Dios con Dios, les decía, al obrar ese milagro, esa curación, cuando se da ese milagro, ¿qué haces interiormente? Si no entendía su respuesta, volví a preguntar y preguntar, y los traductores me facilitaban la respuesta, hasta que entendí que producían un efecto dentro de su cuerpo, que la ciencia no dijo que existía. Seguí esa senda. Quiero rectificar que nuestra ciencia es buena y útil, pero incompleta. Esa senda me llevó hasta las piezas que faltaban, que hoy empezamos a entender, y combinan la mejor ciencia actual con la sabiduría de 5.000 años atrás, en un mayor conocimiento que nos lleva a la pregunta. Una respuesta larga para pregunta corta. Apenas empezamos a entender que podemos hacer algo que influye no solo en el cuerpo físico, el nuestro y el de quienes nos rodean, sino que en la realidad física. Y eso cambia todo lo que en Occidente creíamos de nosotros. Como científico, sé que es una forma distinta de vernos a nosotros y de ver el mundo. Hay una curva de aprendizaje para mi público, amigos, parientes y colegas. No es tema de conversación habitual en una organización técnica. No se despiertan pensando qué sueños y sanaciones tuvieron el fin de semana. Hablan de fútbol, de lotería. Pero la relevancia en nuestra vida está en las experiencias diarias. Que seamos conscientes o no de ello, afectan a nuestro cuerpo y nuestro mundo. La ciencia occidental empieza a entender, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que el espacio no está vacío, sino lleno de una energía oscilante, tan nueva que no hay acuerdo sobre su nombre. Unos la llaman holograma cuántico, suena muy técnico. El doctor Edgar Mitchell
ex astronauta con quien he compartido escenario, la llama mente natural. Stephen Hawking la llama mente divina. Otros, el campo. En 1944, el padre de la física cuántica, Max Planck, lo identificó como la matriz. Dijo que bajo todo lo visible, incluido nuestro cuerpo, existe una mente consciente e inteligente. Lo dijo en 1944. Esta mente es la matriz de la materia. De ahí salió la saga de Matrix, la película un documental. Sabemos que podemos influir en ese campo, de formas que estamos descubriendo con el corazón, no con la mente. La mente es importante. Los antiguos la distinguen de los sentimientos. Estos, centrados en el corazón, son emociones coherentes. Sentir amor, compasión, comprensión, perdón, cambia la autoestima. Esto altera los campos electromagnéticos del corazón. Y estos cambian la materia que forma lo que nos rodea. El corazón es el campo magnético más fuerte del cuerpo y el campo eléctrico más fuerte, más incluso que el cerebro, que también genera esos campos, pero el corazón es más fuerte. Ahora la ciencia dice que el cambiar el campo del átomo, cambias los átomos que nos componen. Los sentimientos inciden en el campo que interconecta la materia y alteramos nuestra realidad de forma casi milagrosa. Para nuestra ciencia, por supuesto. Es el secreto que solo nosotros ignoramos. La ciencia solo empieza a entenderlo. Las antiguas culturas indígenas parten de ahí, de que todo está conectado y somos parte de ello. Y van más allá, nos enseñan a actuar sobre el cuerpo para curarnos y sanar a otros. Nuestro cuerpo y el de otros, cambiar el autoestima. El cuerpo lo refleja. No tiene que ser un proceso lento, puede ser muy rápido. En minutos puede ocurrir. Tenemos vídeos de hospitales sin medicinas en Pekín, donde emplean estas prácticas desde hace miles de años. Vemos el cuerpo de una mujer con un tumor que, según nuestra ciencia, es inoperable. Y 3 médicos que entienden el lenguaje emocional crean en sí un sentimiento. No ven el tumor como un mal. Ven a la mujer entera, sana, vital, capacitada, totalmente capacitada. Intensifican ese sentimiento. El cuerpo de ella lo refleja. Y se ve en sonogramas que el tumor desaparece en 3 minutos. La realidad cambia deprisa. La ciencia occidental se desmarca de esto. He hablado con científicos y médicos que dicen, es un milagro. Lo estudiaremos cuando hallemos cura para el cáncer. O una manera mecánica de curar, un proceso mecánico. Ahora sabemos que el cuerpo es un reflejo de algo no físico. La ciencia solo empieza a verlo. Los 3 médicos de Pekín no juzgaban el tumor como bueno o malo. Era solo una posibilidad cuántica entre muchas. Claro, es una de ellas. Dijeron, elegiremos otra. Es una visión sutil y muy distinta. Admiten lo que hay e invitan otra posibilidad. Una nueva, en vez de atacar lo que hay y manipularlo o extirparlo. En el caso del tumor, someter la realidad por la fuerza. Ellos aceptan el momento y lo cambian en el plano cuántico. Sienten como si se hubiera dado otra posibilidad.
con lo que permiten que esta posibilidad sustituya la actual, sin juzgarla. Yo era ingeniero aeroespacial en Denver, al final de la Guerra Fría, en los 80, con la famosa nube marrón sobre Denver. Los coches tenían que circular en días distintos. Y cuando fui a casa de un colega para que me llevara al trabajo, llegué temprano. Nunca había estado allí. Fui al lavabo. Tenía notas con afirmaciones pegadas por todo el baño. Decían, mi compañero perfecto está ante mí ahora. Tenía el salpicadero y el retrovisor lleno de notas que decían eso. En su despacho, por supuesto, también lo mismo, en las paredes. Le pregunté si le funcionaba eso. Dijo, no, nunca. ¿Quién querría estar conmigo? ¿Un simple ingeniero? Tenía poca autoestima. Pensé en su uso de las afirmaciones y en otros a quienes les funcionaba. La diferencia es que para él era un proceso mental, que no iba más allá de su autoimagen y su autoestima. El pensamiento es importante. Como dicen los textos sánscritos, dicen que es la imagen de la posibilidad cuántica. En otras palabras, en el reino de las posibilidades, todo existe ya. La relación perfecta, la peor posible, la luz, la oscuridad, la sanación y el sufrimiento ya están allí. Los antiguos nos invitan a acceder a esas posibilidades con la mente. Ese es su poder, el de la mente, aislar una de esas posibilidades, aprenderla e identificarla. Pero para insuflarle vida se requiere sentimiento. Es el poder de la emoción humana. El amor o el temor hacia esa posibilidad sirven para incorporar esa posibilidad cuántica a nuestra vida diaria. No hace falta saberlo, solo sentirlo. Pero es la ciencia tras de todo ello. Pero eso importa. Por eso importa la autoestima cuando sentimos, como mi amigo, que nadie quiere estar con nosotros, como él decía. Su afirmación era algo vacío. Vacío en una idea sin energía para atraerla al mundo. Conozco ejemplos contrarios de gente que hizo una lista de atributos, de declaraciones, de un compañero ideal, funciona con la sanación, con la paz, pero para el ejemplo hablo de relaciones. Hacen esa lista e imaginan que ya mantienen esa relación, que ya existe, ya ocurre. ¿En qué ha cambiado su vida ahora que tienen una pareja ideal? ¿Cómo son sus veladas? ¿Cómo pasan el rato? ¿Qué sienten al compartir su vida? Viven esos sentimientos todo el día, día tras día. No es cosa de un minuto por la mañana. Nos convertimos en ello, simulamos esas experiencias. Las atraemos y se cumplen rápidamente para algunos. Hay gente que sin acabar la lista sale a almorzar o a tomar un café y se lo sirve la persona de su lista. Se enamoran y se casan. Conozco casos así. Es una cuestión entonces de claridad, de especificidad, de ser personal, de tener claro que son deseos personales. Científicamente, parece ser que este campo, la matriz divina, es un espejo, un puente entre los mundos interior y exterior, y solo nos devuelve lo que le damos. Y lo interesante es que albergamos sentimientos respecto a lo que no queremos, a lo que tenemos. Nos levantamos, vemos las noticias y nos pasamos el día esperando que no nos pase a nosotros. Lo que me fascina, ¿por qué interiorizamos lo que no queremos y no lo contrario? ¿Cómo cambiaría la vida si obviáramos el ruido
y eligiéramos siempre lo que queremos en nuestras relaciones, en la economía, empleo, familia, ¿cómo sería la vida? Hay indicios científicos de cómo sería exactamente la vida, pues rápidamente viviríamos lo que hemos creado. La unión del pensamiento y la emoción. Como científico, pues me formé en la ciencia pura y dura. Vi que esa formación no admite que la experiencia interior influya en el mundo exterior. Y crecí en una comunidad conservadora del Medio Oeste, en Kansas City, Missouri. Perdón. Allí los sentimientos se meten en el mismo saco que los pensamientos, el mismo. No se habla mucho de ello, y menos entre hombres. Así que así me crié. En otras culturas, vuelvo a hablar de esa sabiduría que existe en Occidente, que existía en Occidente hasta el siglo IV. Hace 1700 años la suprimieron de nuestra tradición espiritual, recortando la Biblia. No se suprimió en otras culturas. Por eso vale la pena estudiarlas. Distinguen tres experiencias corporales relacionadas: el pensamiento, el sentimiento y la emoción. Y aquí está la diferencia. El pensamiento está en los tres centros de energía superiores. En la tradición sánscrita hay 7 centros de energía o chakras. Los 3 superiores tienen que ver con los procesos lógicos. Podemos pensar en la relación perfecta o la paz mundial, pero solo la atraeremos a nuestra vida si insuflamos emoción a esa idea. Y la emoción procede de los 3 centros creativos inferiores. La fuerza de la emoción dota de vida a nuestro pensamiento. Y ambas energías se juntan en el centro que falta, conectan con el corazón, que los científicos llaman oscilador de cristal líquido del pecho, y nosotros corazón. Genera ondas electromagnéticas que influyen en lo que nos rodea, según nuestros pensamientos y la emoción que les infundamos. El sentimiento, según la tradición sánscrita, es la unión del pensamiento y la emoción. Lo interesante es que, según esa tradición, solo hay 2 emociones primarias: el amor y lo contrario del amor. Al profundizar, ves que son 2 aspectos de lo mismo. Al pensar, insuflamos el amor o el temor hacia ese pensamiento para crear el sentimiento, que se traduce en tristeza, en dicha, en piedad, en ira. No son emociones, sino sentimientos. Algunos dirán, son matices, ¿qué más da? Son diferencias sutiles en la visión antigua de esta técnica interior. Podemos imbuir una misma afirmación de emociones distintas y obtener sentimientos diferentes. Este es el gran secreto que se borró de la tradición judeocristiana. Cuando en el siglo IV se suprimieron unos 20 libros y se condensaron y modificaron en 26. Esto consta en los rollos del Mar Muerto, los textos coptos y gnósticos. Ahora entonces sabemos qué dicen. Lo interesante es que sin ellos tendemos a necesitar la validez de la palabra escrita. Para sentir ese poder. Todos influyen que el cuerpo tiene un gran potencial. En todos los continentes he preguntado a mis oyentes, ¿lo sentís? Y dicen sí. Lo intuimos, pero no lo captamos. ¿Por qué? Intuimos que hay algo más en nosotros, pero necesitamos que un texto de 6.000 años o un estudio científico pues nos lo confirmen. Eso es el valor de esos textos, las palabras literales.
de Santo Tomás en su Evangelio perdido, que dice: cuando los dos se unan, el pensamiento y la emoción, le dirás a la montaña, muévete, y ésta se moverá. Yo creía que era una metáfora, pero para mí, mover un tumor del cuerpo de una mujer es mover una montaña. Se logra uniendo pensamiento y emoción. El sentimiento es un lenguaje. En 1998 viajé a las tierras altas de China y Tíbet. Nos concedió audiencia un abad, anciano líder de una secta del monasterio. Murió hace un par de años. Me alegro de haber hablado con él. Le hice la misma pregunta que a los monjes, monjas y chamanes en Perú y Bolivia. Me dio una clara respuesta. Le dije: cuando les vemos rezar en la sala de oración 12, 16, 18 horas al día, con campanas, cuencos, mantras, gongs, incienso, les vemos por fuera, pero ¿qué hacen por dentro? Me miró y dijo: ¿no has visto nuestros rezos? Pues no se pueden ver. Lo que ves es lo que hacemos para crear el sentimiento, y el sentimiento es el rezo. Me devolvió la pregunta: ¿cómo lo hacéis vosotros? Pensé en ello y comprendí que, al perder las palabras en nuestra tradición espiritual, que nos dicen que el sentimiento es un lenguaje que le habla al cuerpo, pensamos que las propias palabras son los rezos o afirmaciones. Y las repetimos y repetimos en momentos adecuados. Decimos una y otra vez nuestra afirmación. Y si no funciona, nos frustramos y culpamos a nuestra afirmación. Hemos perdido el lazo entre sentimiento y emoción, la fuerza que mantiene unido el universo. Cuando estaba en el monasterio tibetano y murió el abad, lo sustituyó uno nuevo, más joven, pero de 80 y tantos años. Le hice una pregunta. Esto era en 2006. Dije: ¿cuál es la fuerza, según su tradición, que conecta el universo, que lo mantiene unido? A través del intérprete, respondió con una palabra, y creí oír mal, así que pedí que la repitiera. Volvió a decir esa palabra: compasión. Dije: un momento, ¿la compasión es una fuerza que lo une todo? ¿O es una experiencia propia? Dijo: sí. Fue una revelación para mí. Implica que podemos sentir la materia que lo une todo. No somos distintos de las partículas o las estrellas, o el tumor que vemos, el sufrimiento de los nuestros o la paz mundial. Todo es parte de lo mismo. El tamaño de un guisante. Es más que un ejercicio intelectual. ¿Cómo saber que somos parte del todo? Hay un modo. En 1997, un experimento en Ginebra salió en los titulares. 3.600 enviados de publicaciones científicas estaban allí. No salió en portada de los conocidos. El experimento demostró, en definitiva, que si coges la materia que compone el mundo, una partícula, una sola partícula, y la divides, envías los trozos a distintos sitios, como en el experimento, que envió una partícula 10 kilómetros hacia allí y otros 10 kilómetros hacia allá, de modo que estaban, unos 14 kilómetros separados. Y aún estaban conectadas energéticamente. Cuando se actuaba sobre una de ellas, la otra estaba sufriendo el mismo efecto, a 14 kilómetros, millas de distancia. Incluso a veces actuaba antes que la primera. Es alucinante. ¿Cómo es posible? Esto nos dice que una vez que la materia se une, incluso aunque estén separadas, siguen unidas por esa energía. Es importante, pues si retrocedemos en el tiempo, todas las partículas del universo que se expandieron en el Big Bang, estaban concentradas en un punto
del tamaño de un guisante, según los modelos informáticos. Entonces, si pudieras eliminar todo el espacio en todas las partículas y comprimieras todas ellas, darían lugar a ese tamaño de un guisante. Tú, yo, los oyentes, formamos parte de esa misma partícula que compone el universo. Aunque esas partículas se separen, como muestran los estudios, energéticamente seguimos unidos. Vuelta al punto de partida. Cuando olvidamos que somos parte de lo que vemos, seguimos una senda tecnológica, sin la sabiduría de incluirnos en la ecuación. Nos creímos separados del mundo exterior. La tecnología ha llegado tan lejos que nuestra vida está amenazada por nuestra tecnología, la guerra, los virus o el cambio climático. Así que creo en volver a los inicios. Para sobrevivir a esta época debemos incluirnos en la ecuación. En las oraciones, afirmaciones, creencias, el lenguaje. Al comunicarnos desde el corazón, tenemos un gran impacto inmediato en nuestro cuerpo y en el mundo que nos rodea. Nos invita a ser conscientes de lo que albergamos en el corazón, como nuestra realidad, porque lo vivimos, la luz y la oscuridad, los temores y las dichas. La matriz divina es literal. Empezamos ahora a comprender que la emoción y las creencias son literalmente un lenguaje no verbal que el campo entiende. El campo funciona en tiempo real. No sabe qué pasará dentro de un rato. Si dices en tu afirmación, dentro de 20 minutos quiero que se manifieste mi pareja ideal, no sabe qué significa eso. Es una planificación, una aplicación en el tiempo real. Los antiguos y los monjes nos animan a vivir el hoy. Dicen que debemos ser muy concretos respecto a lo que queremos, porque es útil entender que en el mundo de la posibilidad cuántica, imaginaros el cóctel nebuloso de tantas posibilidades. Lo que hacemos es aislar una de ellas. Si no somos concretos sobre esa posibilidad, ¿cómo puede ser concreto el campo sobre lo que nos da? Somos más que nuestros errores. Podemos llegar a trascender los límites, las leyes físicas y biológicas del pasado. Nuestro poder va más allá. Somos más que los errores, el sufrimiento, los límites que creíamos tener. Es lo que hace decir, vaya, esto me inspira.